Hola, me llamo Mar y hoy voy a hacer una práctica de laboratorio de mi instituto. Esta práctica se llama De mayor quiero ser como. Yo ya me lo he leído todo y he rellenado la fecha, que es cualquier día es bueno para empezar. También he rellenado las condiciones ambientales, que han de ser siempre motivadoras. Aquí tengo todo el material que vamos a emplear y el equipo de protección individual. Los ingredientes son 4. Primero, ¿por qué no? Es un ingrediente poco abundante, pero muy poderoso. El segundo es mente inquieta, que lo podemos usar en abundancia. El tercero es derecho a la educación, que es difícil de encontrar y se estropea fácilmente. Y por último, sociedad y apoyo, que es costoso de encontrar en recipientes grandes, pero casi siempre disponible en pequeños. Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, yo ya he realizado la práctica y lo que he hecho ha sido coger cada ingrediente, depositarlo aquí, agitar, coger una muestra y después depositarla para ver su resultado. Lo que ha pasado es que, como podéis observar en Derecho de la Educación, ha perdido el color. Esto quiere decir que está estropeado porque alguien no ha sabido utilizarlo. Lo que he hecho ha sido sustituirlo por autodidacta. Y lo que voy a hacer antes que nada es cambiar la etiqueta para no provocar confusiones. Bueno, pues este es el resultado que nos ha quedado. Voy a dejar que reposen y a continuación lo que voy a hacer es completar la tabla de resultados y por último rellenar las conclusiones. Y estos son los resultados del experimento. En la primera reacción con ¿y por qué no? Nos ha salido una figurita de la prehistoria, con elementos asociados habitualmente a hombres. En la segunda reacción, con una mente inquieta, nos ha salido Hipatia de Alejandría, una mujer demasiado inteligente que murió brutalmente asesinada. Para la tercera reacción, nos ha salido Jacoba Feliz, doctora autodidacta a la que prohibieron ejercer la medicina. En la cuarta reacción, nos ha salido Edelder Benet, una geóloga que su fama llegó hasta el zar de Rusia, quien la condecoró como general honorario pensándose que era un hombre. Y por último, ha salido mi colegio, mi instituto y un concurso. Esto me ha hecho pensar en todas las profesoras que he tenido. Y bueno, finalmente estas son mis conclusiones. Os las voy a leer. Si tú quieres, inténtalo. Quedan muchas cosas por reescribir, escribir y descubrir. La reacción de todos los ingredientes es lenta, pero una vez que se empieza, no se puede parar. Esperad un poco más. Próxima reacción, universidad.